Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Liñán, tengo 37 años y soy el profesor de la Academia CIPRO. ¿Cómo vivió el terrorismo en el Perú? Bueno, viví el terrorismo, recordemos que el terrorismo empieza en el 80 y yo nazco para el 79, entonces el terrorismo en el Perú se da en mi infancia, ¿no? Entonces recuerdo muchos pasajes, por ejemplo, la primera vez que fui a San Marcos de niño, vi un baño totalmente pintado de símbolos, emblemas, colores representativos que era el rojo. O sea, mi niñez la viví con apagones, las torres de alta tensión eran generalmente derribadas, había mucho desorden y mucha violencia en esa época, ¿no? Y es parte de mi niñez, ese recuerdo. ¿Alguno de sus familiares murió a culpa del terrorismo? Gracias a Dios no tuve ningún familiar que haya muerto víctima del terrorismo, pero sí conocí muchas personas y muchos casos de personas conocidas de autoridades de esa época que sí morían, ¿no? Dueños de canales inclusive, ¿no? ¿Conoció a personas que estaban dentro del terrorismo? No pude conocer a personas. Ese, como te recuerdo, es en la época de mi niñez, así que en la niñez generalmente uno se relaciona con otros niños, ¿no? Y ninguno de nosotros tenía, o familiares acaso, que tuvieran relación con el terrorismo, ¿no? En el gobierno de Alan García, ¿cómo fue el primer gobierno? Te soy sincero, cuando yo recuerdo el primer gobierno de Alan García, generalmente lo hacía con un poco de fastidio, ¿no? Porque era la época en la que había que hacer cola, no habían productos, había escasez. Pero hace poco tuve una clase de economía y pude entender varias cosas, ¿no? La primera es que en la década del 85 al 90 había toda una corriente política en América del Sur relacionada al socialismo. Muchos países seguían esa conducta socialista y Alan García era uno de ellos, ¿no? Alan García es netamente socialista en ese primer gobierno, estatiza la banca, de alguna manera crea el dólar MUC, da algunos programas también típicos del socialismo, ¿no? Entonces eso creo que nos afectó mucho, pero no era una tendencia peruana, era una tendencia que se estaba dando en Argentina, que se daba en Colombia, que se estaba dando en México. O sea, el socialismo estaba de moda políticamente hablando en esa época, ¿no? ¿Y el gobierno de Fujimori? El gobierno de Fujimori lo recuerdo de repente con especial cuidado. ¿Por qué? Porque mi madre en esa época quiso poner una tienda y de pronto Fujimori hizo un cambio que de repente muchos no esperábamos. Era el hecho que el Inti, tan famoso, hasta esa época era la moneda usada acá en el Perú, fue dejada de lado por una nueva moneda llamada el Nuevo Sol. Y para mi mamá personalmente y para mi familia fue positiva porque fue un momento de la recuperación de la economía en la que de repente los precios de los productos se elevaron en un primer momento, era la hiperinflación, y mi mamá tenía muchos productos y de repente de un día a otro esos productos que los compró, por ejemplo, a 10, ya al día siguiente estaban 50. Entonces para ella se llenó de mucho capital y fue, creo que el momento económico en el que el Perú empieza a levantar cabeza, ¿no? En ese primer gobierno. ¿Y las reformas que hizo para detener el terrorismo, qué le parece? Las reformas para acabar con el terrorismo, mira, Colombia es un país vecino que hasta el día de hoy tiene un problema con el terrorismo. Su problema se llamaba la FARC. Y hace poco hemos escuchado que se quería inclusive firmar un acuerdo de paz, cosa que por un referéndum no se pudo aprobar. Pero Fujimori tiene otra forma de ir sobre el terrorismo, y es que él decide hacerle frente. Pero las formas que él utiliza son muy alejadas del Pacto de San José. O sea, el Pacto de San José habla del respeto a la vida de las personas y resulta que en ese primer momento pues Fujimori crea grupos paramilitares como el Grupo Colina, encargado y con la función principal de descubrir quiénes eran los terroristas y matarlos. Por eso se dio la matanza de Barrios Altos, la matanza de La Cantuta, y entonces el método utilizado desde el punto de vista jurídico era incorrecto porque se estaban matando vidas. Pero por otro lado, pues esta forma incorrecta de hacer las cosas es la que finalmente logró, entre comillas, pacificar el Perú, ¿no? Porque se capturaron a los más grandes líderes y muchos de ellos murieron asesinados también. ¿Cree usted que en la actualidad puede regresar el terrorismo? Estoy convencido de que están tratando de hacerlo. El día de hoy, inclusive en la clase, y tú eres testigo de eso, estábamos hablando del Movadef. Sendero ha creado un grupo político llamado Movadef. Yo recuerdo haber hablado con mi profesor Antonio Zapata en San Marcos y yo le decía que el Sendero o el Movadef no era un grupo político y Antonio Zapata me decía que sí era, que para ser grupo político, me decía, no es necesario estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones,
podría ser considerado en todo caso, dice el doctor Antonio Zapata, un grupo político no legal, o sea que todavía no está inscrito en el proceso electoral, pero que Sendero ha entendido que por la violencia no va a lograr nada, ya lo hicieron y han creado un grupo político. Tiene dos nombres inclusive. Por un lado se llama Movadef y por otro lado el FUDEP, que es la forma política de querer meterse dentro de los partidos o del proceso electoral y querer llegar al poder, ¿no? O sea, Sendero, yo siento que es una responsabilidad de nosotros, los profesores y de los alumnos, conocer quién fue Sendero Luminoso y que la historia no se vuelva a repetir. ¿Cómo podrías describir a Alan García? Alan García sería difícil describirlo, porque así como la Biblia tiene su Antiguo Testamento y su Nuevo Testamento, y resulta que particularidades, el Antiguo Testamento nos muestra un Dios castigador, un Dios que causa diluvios y convierte a la gente en sal. El Nuevo Testamento nos muestra un Dios todo amor. Y yo creo que un poco ese es el perfil de Alan García. Alan García tiene un primer gobierno nefasto, ¿no? Donde inclusive es considerado uno de los peores presidentes por su inexperiencia, a los 35 años de edad. Y resulta que algo que me pareció muy curioso, yo escuché siempre a mis padres decir, por Alan jamás votaré. Pero pasados unos años, nos dimos con la sorpresa de que por Alan García fue nuevamente presidente del Perú. Y en los peruanos recayó un poquito ese miedo de qué o cómo se dará ese nuevo gobierno de Alan García, y finalmente tan malo no fue. Entonces tenemos ese primer gobierno de Alan García socialista, que fue muy malo, y tenemos otro segundo gobierno capitalista que más bien sí tiene visos de un gobierno relativamente aceptable, ¿no? Aunque manchado con muchos actos de corrupción también. ¿Cómo describiría a Fujimori? A Fujimori le escribiría como un presidente que no va a quedar ajeno en la historia, ¿no? O sea, Fujimori tiene muchos adeptos, muchas personas que están a favor de él y muchas personas en contra. O sea, Fujimori es esa clase de presidentes a los que uno no le puede ser indiferente, ¿no? O sea, Fujimori para mí, el recuerdo que más tengo de él es haber de alguna manera combatido de manera correcta o incorrecta contra un grupo llamado Sendero Luminoso y el MRTA. Eran dos grupos, recuerda tú, que inician desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en el 80. Entonces, Fujimori, tengo ese primer recuerdo de él. Y el segundo recuerdo que quizás tengo, y que no es de repente el más correcto que haya tenido él, es los de los Vladimireos, ¿no? Donde sale su asesor Vladimiro Montesinos entregando mucho dinero a distintas personas para comprar los medios de comunicación. O sea, tengo esa dicotomía fujimorista entre las cosas, entre comillas, buenas que puede haber logrado y entre las cosas malas que finalmente delimitaron el fin de su gobierno en un tercer periodo de gobierno, ¿no? ¿Y Abimael Guzmán? Para mí Abimael Guzmán es el más grande genocida que ha tenido el Perú, ¿no? Es la clase de personajes que tú de repente, por el cual tú te cuestionas el hecho de qué cosas hacemos mal muchas veces en la sociedad, que puedan formarse personas como esa, ¿no? Una persona que busque matar. Recientemente yo en el colegio, y felicito a tu profesor o profesora que esté trabajando esto, en mi colegio, en el colegio donde yo trabajo, dejé 3 libros para trabajar con mis alumnos de quinto y secundaria. El primero se llamaba La Cuarta Espada, de Santiago Roncagliolo, que habla de toda la historia del terrorismo en el Perú. Lo recomiendo, es un libro, es como una compilación de muchos periódicos donde te cuenta un poquito y te narra la historia, desde el lugar donde está preso Abimael. Te invita un poquito a investigar y a entender. El segundo libro que les dejé se llama Profetas del Odio, de Gonzalo Portocarrero. Es un libro muy bueno también y te explica que el odio fue el instrumento utilizado por Abimael Guzmán y por los senderistas para buscar asesinar. Y esta famosa cuota de sangre, que era el hecho de que el terrorista tenía de alguna manera la permisibilidad para matar y para ser asesinado, ¿no? Entonces, y el tercer libro, Uchurajay, este asesinato que se dio en el 83 en la ciudad de Yacuchana, donde se matan a 8 periodistas y queda muy plasmado en el recuerdo de todos nosotros, ¿no? O sea, de esa manera creo que los alumnos tienen que estar involucrados en el hecho de conocer este acontecimiento para que jamás se vuelva a repetir, ¿no? Gracias. Hasta luego.